Bueno, ya pueden ver la presentación. Sí, señor. Bueno, cordial saludo para todos. En primer lugar me presento. Mi nombre es Javier Castro Mejía. Soy el tutor y el director del curso de Macroeconomía 1. ¿Sí? Les doy la bienvenida a esta primera web conference. El propósito sobre todo es como mirar algunas de las temáticas fundamentales, hacer como un breve recuerdo, una contextualización, ¿sí? Y a partir de ahí como empezar a desarrollar un poco y darles como algunas orientaciones para el taller, ¿ok? Entonces, bienvenido, pero pues antes de empezar quisiera escuchar a Fiverr, ¿en qué zona te encuentras? Buenas tardes, tutor, perdón, y compañera. Soy del C Capitalito, pero vivo en un municipio que se llama Tarqui. Ok. ¿Estás Y estudiando economía? sí, señor, actualmente estoy en el cuarto periodo o semestre. Ok. Y Zuli, buenas tardes, ¿tú en dónde te encuentras? Buenas tardes, tutor. Yo vivo en la ciudad de Bogotá, pero en este Ok. momento pues estoy fuera de la ciudad. Ok, también estudias economía. También, sí, señor. Bueno, bienvenida, Zuli. Julio César, buenas tardes, ¿me escuchas bien? Buenas tardes, profe, ¿sí lo escucho bien? Ah, bueno, bienvenido. ¿En qué ciudad te encuentras? Del municipio de Pradera del Valle del Cauca, profe. Ah, bueno, entonces mira, tenemos por acá entonces del Huila, de Cundinamarca y del Valle del Cauca, si no estoy mal. Entonces, bienvenidos. Vamos a empezar con la primera web conference. Espero que sea como un momento interesante de compartir con ustedes, sobre todo algunos conceptos que van a ser fundamentales para este curso. Y pues vamos de menos a más, ¿no? La primera pues parte como tal que nosotros estuvimos mirando, pues hacía parte como a contenidos muy básicos. Ahí se vio como algunas partes del eh, flujo económico, ¿sí? Como era el diagrama circular de la economía que se debía tener en cuenta, que ahorita vamos como a repasarlo. Y de igual forma se tocaban algunos aspectos que eran claves también. Bueno. Hoy es el contenido, ¿no? Entonces, pues vamos a ver una presentación del curso, los temas disciplinares, vamos a ver algo del Producto Interno Bruto y del IPC. Vamos a ver, pues, hasta que alcancemos, vamos a tratar de que sea un espacio muy ejecutivo, de tal forma que lo que se vea quede claro, bien entendido, y de igual forma como ir avanzando ahí con otras partes que van a ser claves. Primer momento, pues mirar. Ahorita vamos también a mirar un poquito el aula, sin embargo, pues siempre les van a salir esos entornos. En este momento estamos, momento intermedio, ya el momento inicial pasó y ya después pasamos al momento final. Bueno, acá estamos entonces, ya tuvimos la primera entrega, que era lo que yo les decía anteriormente, que fue la fase uno de fundamentos de la macroeconomía, ¿no? Acá era que tenían que elaborar un cartel digital interactivo sobre el modelo de flujo del circular de ingreso. De igual forma, pues tenía que hacer algunas evidencias, presentar un cartel con la representación, en fin. Ya ahorita estamos ubicados en la fase 2. Sí, es fundamental que lo tengamos claro. Esto es una actividad colaborativa, entonces ya no va a valer los 25 puntos iniciales, sino va a constar de un total de 100 puntos, ¿sí? El plazo para la entrega de la actividad es para el 17 de marzo del presente año.
En ese orden de ideas, pues todavía nos quedan 15 días, actividad colaborativa en el cual pues los diferentes integrantes del grupo tienen que participar, tienen que tratar de construir conceptos, ¿sí? Y a partir de ahí pues desarrollar la actividad. Entonces es fundamental, he visto que en los foros pues han colocado ya sus datos, algunos grupos de WhatsApp. Sin embargo, pues si ustedes ven de alguna u otra forma que hay un estudiante que por X o Y motivo pues no participa, pues tratan, pero pues si no se puede, lo hacen de a dos, de a tres. Todos los grupos quedaron muy bien conformados de a 5 personas, ¿no? En total son 65 estudiantes de este grupo. Para la primera actividad se presentó como alrededor de un 80-85% de la actividad. Sin embargo, pues todavía los que por X o Y motivo no han entregado la actividad, uno la pueden recuperar. ¿Sí? Entonces les hago esa cordial invitación. Es fundamental, respetados estudiantes, presentar las actividades a tiempo, presentar también esos proyectos, pues que van a ser fundamentales como para nuestra formación, ¿no? Entonces, ya ahorita que empecemos a hablar de temas, pues yo les voy a ir como fortaleciendo algunos conceptos, ¿sí? Y a partir de ahí como empezar, pero sí es fundamental, muchachos, que tengamos presente esto es de poquito tiempo, esto es de poquito tiempo y que si nos dejamos colgar de una tarea de alguna de las fases, pues después se nos va a ir complicando el tema. Entonces sí les hago esa invitación que traten por todos los medios de cumplir con las entregas, porque el tiempo es uno de los recursos que son pues fundamentales. Y es un recurso que nunca se recupera, entonces no nos podemos dar el lujo de perder y perder y perder tiempo, de perder cursos, porque pues el día de mañana para X o Y convocatoria necesitamos graduarnos, entonces pues no va a ser sencillo. Bueno, seguimos avanzando. Vamos entonces, como les decía, a hacer como un recuento, ¿sí? Fundamental de alguno de los temas que se estaban tratando, ¿no? Primero, pues un recorderis fundamental de que qué es la economía, ¿no? Entonces, otra vez volvemos, partimos de economía, que es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social? Porque estudia el comportamiento de la sociedad, ¿cierto? Entonces hay muchas ciencias sociales, pero pues la económica entonces se va a centrar en qué, en esa administración de los recursos escasos. Entonces, partimos de la base que la mayoría de recursos van a ser escasos, ¿sí? La creación de riqueza, la producción, distribución, consumo de bienes y servicios que sirven para satisfacer las necesidades humanas. Hay que también recordar que las necesidades del ser humano van a ser ilimitadas, o sea, tenemos muchísimas necesidades, escasos recursos, entonces hay una disyuntiva. ¿Cómo hago yo con esos escasos recursos para satisfacer todas esas necesidades? Entonces, de ahí se parte con el tema de la economía. ¿Ok? La economía, entonces, como ciencia social, estudia cómo una sociedad se organiza para satisfacer sus necesidades materiales e inmateriales. Sí, entonces también hay que partir que no solamente tenemos necesidades materiales, también tenemos necesidades culturales, por decirlo así, necesidades como están ustedes acá, académicas, y tenemos elementos de la economía, ¿no? Entonces, se compone de tres elementos fundamentales que son la producción, la distribución y el consumo. Estos elementos describen cómo se crean, cómo se distribuyen, cómo se intercambian y consumen los bienes y servicios de una comunidad. Entonces, siempre hay que estar pendientes de estos elementos, ¿no? ¿Quién produce esos productos? ¿Cómo se distribuyen y cómo se consumen?
Ahí también entonces, si ustedes se ponen a mirar, pues la economía viene por allá epistemológicamente hablando del griego, ¿no? Que es oikos y nomos. Y las dos palabras van a producir pues una palabra como oikonomías, ¿no? Que es precisamente como administración, por eso se los estoy mencionando. Administración, oikos, estamos hablando, por ejemplo, de algún lugar, de una ciudad, de un pueblo, de un país. Entonces, como eh, pues la clase dirigente se encarga de administrar este tipo de recursos, ¿no? Entonces, por eso están los gobiernos, por eso ahorita vienen las votaciones, por eso ustedes tienen que estar muy pendientes de leer esos planes de gobierno, ¿cierto? Para mirar, pues, precisamente cómo esos dirigentes les van a ayudar a repartir precisamente todos estos recursos, ¿no? Entonces, por eso acá nos dice que la economía se enfoca en cómo los humanos administran estos recursos limitados, limitados porque pues son escasos para satisfacer necesidades ilimitadas. Entonces, ustedes van a un centro comercial y van a encontrar, por ejemplo, muchísimos almacenes, no más, por ejemplo, en un home center, ustedes van a encontrar millones de productos, pero todos no los podemos comprar, ¿no? Entonces tenemos que empezar a mirar realmente cuál es lo que necesitamos. Si necesito entonces una licuadora, un ventilador, un aire acondicionado, si necesito unos muebles para la cocina, pues me va a tocar empezar a comprarlos poco a poco, porque tengo otras necesidades como más inmediatas, ¿no? Como de transporte, de salud, fisiológicas, de comida, de mercado. Entonces, así pues va surgiendo todo en el tema de la economía. ¿Ok? Acá presentamos pues una división de la economía, entonces van a existir dos ramas, ¿no? La microeconomía y la macroeconomía. Entonces ya poco a poco estamos contextualizando y vamos entrando poco a poco a nuestro curso. Bueno. Se divide en microeconomía y macroeconomía para abordar diferentes niveles de análisis y comprender mejor cómo funcionan los sistemas económicos. La microeconomía, pues, se va a enfocar, se centra en el comportamiento de los individuos y las empresas en mercados específicos, ¿no? Recordemos entonces que ahí, desde ese punto de vista, un mercado es donde interactúan compradores y vendedores, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de compradores, estamos hablando de la demanda. Cuando hablamos de vendedores, estamos hablando de la oferta. Entonces, la microeconomía va a estudiar precisamente cómo interactúan esas dos grandes fuerzas del mercado, ¿no? La demanda por parte de los consumidores y la oferta por parte de los vendedores, de los oferentes. Y acá, pues entonces empieza a ver cómo van a interactuar precisamente acá los consumidores, los productores en los mercados y cómo se van a determinar los precios y las cantidades de bienes. Ahí estamos hablando entonces precisamente de la fijación de precios en un mercado competitivo, en el comportamiento del consumidor. ¿Ok? ¿Hasta el momento tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas hasta el momento? ¿Vamos bien? Sí, profe. Hasta el momento no, tutor. Ok. Entonces, para centrar precisamente el estudio de la microeconomía va a ser de unidades individuales, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de consumidores, de empresas, para tenerlo bien claro. Y cómo interactúan en el mercado, cómo ponen en venta un producto, un vendedor, un productor,
y cómo una persona está en el nivel de comprarlo o no, o de irse por otro tipo de bien. Entonces ahí se habla precisamente de bienes sustitutos, de bienes complementarios, de bienes de lujo, en fin. Y pues ya la macroeconomía examina la economía en su conjunto, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando de los grandes agregados. Un agregado, por decirlo así, es una gran suma de acciones individuales. ¿Sí? Yo les decía que la microeconomía estudia las unidades de forma individual, ¿sí? Una unidad económica. Acá ya la macroeconomía, miren, ahí lo dice la palabra, agregados, agregados económicos como el PIB. Entonces, ya ahorita vamos a mirar ese concepto. La inflación ahorita también vamos a mirar un ejemplo rápidamente. Producto Interno Bruto, pues que ustedes ya saben que es precisamente la sumatoria de bienes y servicios finales de una economía en un periodo de tiempo determinado. Ese es el Producto Interno Bruto. Se puede calcular desde diferentes eh, líneas, por decirlo así. Generalmente la línea como más utilizada, o sea, son diferentes. Entonces hay unas desde el consumo, ¿sí? De los hogares. Ahí también tenemos todo lo que tiene que ver con la inversión, tenemos también que ver ahí eh, todo lo que tiene que ver con las exportaciones netas y con el gasto público por parte del gobierno. Ahorita lo vamos a ver. La inflación, pues la inflación entonces va a ser el alza generalizada de los precios de una economía en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Entonces, ahí es claro, pues que existe una canasta de bienes, ¿cierto? Y de esa canasta de bienes y servicios, por decirlo así, eh, de esa canasta de bienes y servicios, pues unos bienes suben y otros bajan, ¿no? Entonces, es fundamental ahí mm, mirar, por ejemplo, cuántos bienes tiene la canasta familiar eh, de un país. Entonces, ¿cuántos bienes tiene la canasta familiar de Colombia? ¿Mm? Y es fundamental ahí mirar también que hay unos bienes que suben y hay otros que bajan. Entonces, también ahí es fundamental pues que ustedes sepan muy bien cuándo sube y cuándo baja el precio, ¿cierto? Entonces, ahí es lo que muchas veces en economía pues se bajan y se utiliza pues todo el tema de la deflactación, ¿sí? Que es como esa variación porcentual que puede existir entre un bien y el otro, ¿no? Entonces, pues a partir de todo eso podemos empezar a mirar eh, como algunos comportamientos, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces dice, oiga, pero subió tanto los buses, subió tanto la carne, subió tanto los huevos y por qué la inflación está en el 5, por qué está en el 3. Entonces, pues, porque es que son muchos bienes que tiene una canasta familiar en Colombia, ¿no? Entonces, si se pone uno a mirar entonces de cuántos bienes tienen, entonces, según el DANE, pues una canasta familiar en Colombia puede tener 443 artículos, ¿sí? Si tienen claro entonces cómo se ve esa comparación, la variación porcentual, ¿sí saben cómo se hace?
Esa variación es cada año, pero también se compara de un mes con respecto de ese mes al mes del año anterior. Ok, pero la fórmula la tienes clara, Julio. La variación, profe, de cuánto esa diferencia de esa variación de ese producto pues subió con respecto a ese mismo producto el año anterior, ¿no es así, profe? Al valor total. Bueno, mira que ahí, por ejemplo, sí tienes más o menos el concepto, pero no tienes claro cómo es el procedimiento, ¿no? Se los voy a mostrar rápidamente ahí para que ustedes vean en qué consiste eso, ¿ok? Les muestro acá un Excel ahí rápido. Sí. Ahí ya van el Excel. Sí, ya lo veo. Entonces, no sé, por ejemplo, pongamos acá la carne de res. ¿Sí se ve ahí en el Excel? Sí, profe, sí, está bien. Ok. Entonces, por ejemplo, no sé, vamos a poner acá en el 2025 y 2026. 2026. Entonces, por ejemplo, acá el precio de la carne, no sé, en el 2025 estaba en 16.000. Y acá en el 2026 estaba, no sé, en 18.500. ¿Sí? Entonces recuerden que la variación, voy a poner por acá arriba la fórmula, la variación porcentual es igual a año 2 menos año 1 dividido año 1. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá vamos a hacerla rápidamente. Acá no nos vamos a demorar mucho, sino pues para que ustedes entiendan ese concepto de inflación. Entonces, año 2 18.500, ¿sí? Menos el año uno, ¿que cuánto es? 16.000, Ok. es cierto. Cerramos paréntesis. Todo eso lo divido en el año uno. Y esto lo expresamos en porcentajes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahí ya sabemos que en el año, pues, la carne de res subió, o eso también puede ser lo que nos decía nuestro compañero. Esto puede ser por el mes, por ejemplo, no sé. Supongamos, acá también está el transporte, está el transporte. Acá pongamos, no sé, pues imagínense, 443 productos, ¿no? Pongamos acá la yuca, discúlpenme. Supongamos que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que unos van a subir, por ejemplo, acá en el transporte Transmilenio, no sé, están 3.500, 3.200. Acá estaba ya en 3.500, supongamos. La yuca, entonces, no sé, la libra estaba a 1.200. Estoy especulando, ¿no? No me vayan a ir. Y supongamos que bajó porque hay cosecha, está en 1.000, ¿no? Entonces, unos suben, unos bajan, ¿cierto? Si arrastramos acá la fórmula, acá la voy a hacer otra vez para que se la aprendan, eso se lo tienen que aprender. Más, abro paréntesis, año 2 menos año uno dividido año uno. Entonces miren que acá también le coloco porcentaje, acá subieron un 9%, ya acá indudablemente que nos tiene que dar negativo, ¿cierto? Entonces no sé, supongamos que acá está en 25.000, 23.000. Entonces supongamos que así se hace con todos los productos y no más ahí si se saca un promedio, miren que la inflación va a ser del 30.
¿sí? Pero entonces como son tantos productos, así se tendría que hacer mes a mes por zonas del país. O sea, eso es una ciencia hacer eso. ¿Les queda claro el concepto? Sí, profe. Ok, si tienen cualquier duda, pregúntenme, los noto muy callados hoy. Bueno, seguimos entonces con nuestra presentación, muchachos. Entonces, pues acá están los objetivos, ¿sí? Que ya los vamos a ver. Es la macroeconomía, ¿no? Entonces, pues se encarga de analizar el comportamiento de la economía en su conjunto. Ahí pues va a considerar variables como el crecimiento económico, la inflación, el desempleo, la inversión, el consumo, entre otros. La importancia de la macroeconomía pues va a radicar en la capacidad para proporcionar una visión panorámica de la economía, permitiendo comprender los factores que determinan el bienestar de la sociedad en su conjunto. Y acá pues va a estudiar las tendencias, es posible identificar patrones, prever crisis económicas, formular políticas públicas adecuadas y promover un crecimiento sostenible. ¿Ok? Esas son algunas de las partes ahí fundamentales. Los objetivos, entonces, del crecimiento económico, entonces, pues son, primero, son fundamentales pues para mejorar, ¿no? Entonces, ahí quiero que ser muy enfático, por ejemplo, un país para que salga del subdesarrollo tiene que crecer por encima del 10 o el 12% durante 10 años, ¿sí? Para que salga como tal del subdesarrollo económico. Sí, si ustedes se ponen a ver los últimos años, pues la economía colombiana no ha crecido en esa forma. Todavía dependemos muchísimo de commodities como el petróleo, como el café, como el carbón, porque acá no tenemos como mucho tema de producción de conocimiento, por decirlo así, ¿no? Eh, Sí hay algunas plantas, pero no por decir como en países de tema tecnológico, ¿no? Que son los que producen las patentes. Entonces, acá, por ejemplo, sí hay mucho mineral, que con ese se pueden hacer, por ejemplo, las baterías para los celulares, pero nosotros acá no tenemos ese tipo de producción, o sea, nos hace falta todavía mucha investigación y desarrollo. Entonces, ahí es también fundamental que ustedes se lleven ese concepto, ¿no? Investigación y desarrollo y cómo la mayoría de esos grandes países desarrollados, que son potencias, dejan un gran porcentaje de su Producto Interno Bruto para investigación y desarrollo. Entonces, por ejemplo, dejan un 4, un 5, un 6% del Producto Interno Bruto de ellos, versus nosotros, pues que el Producto Interno Bruto es muy, muy bajito. Entonces, por eso ellos están muy de la mano con las universidades, por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, Canadá, por ejemplo, Japón. Eh, Todos estos países le apuntan mucho a la investigación, al desarrollo, Corea, la China. Entonces, pues para que tengamos claro ese concepto. Hay que aumentar entonces el Producto Interno Bruto, hay que reducir el desempleo. Después, hay también cuando van saliendo al mercado todos los profesionales, pues se dan cuenta que el tema del conseguir un empleo, pues en Colombia va a ser complicado. Entonces ese va a ser uno de los objetivos, ¿no? Reducir esa tasa del desempleo. Mejorar, pues, los estándares de vida de las personas, ¿no? Mirar entonces cómo mejora la calidad de vida, ¿no? Entonces, por eso hay que repartir todos esos ingresos de forma pues equitativa, pero pues si nos ponemos a ver, entonces acá hay mucha inequidad. Acá en nuestro país también hay mucha tasa de la pobreza, o sea, personas que solamente viven con alrededor, que están por debajo de las líneas de la pobreza, pueden cambiar
Cuando hablamos por decir de debajo de la línea de la pobreza, acá en Colombia estamos hablando de $2 o $3 diarios, ¿no? Ellos eh, son también los que miden ese indicador, ¿no? Entonces, línea de pobreza en Colombia. Entonces, ustedes miran cuántos dólares está, ¿sí? Entonces, más o menos alrededor de 435.000 pesos mensuales, ¿no? Entonces, esa es una línea de la pobreza, entonces, muy, muy delicada. Y a partir de ahí, entonces, hay que mejorar, sacar a un poco de personas y pues cómo se sacan, cómo se apoyan, pues con subsidios, ayudándolos también en la parte académica, eh, ayudándoles con casas, no regalando, pero sí tratando de sacarlos de la pobreza extrema en la que se encuentran, ¿no? Porque pues esas son cifras también claves. Y sostenibilidad e inclusión. Estos objetivos pues se van a alcanzar mediante la aplicación de políticas económicas, ¿no? Entonces, pues por eso el gobierno central es el que se va a encargar de aplicar ese tipo de política económica, ¿no? Que está pues realmente muy, muy atado con todo el tema de la política macroeconómica. Entonces, por eso, pues, se busca que un presidente de la República como tal sea economista, que maneje esos, o al menos tenga estudios en administración pública, que maneje muy bien, pues, las cuentas nacionales del Estado, que sepa más o menos cómo impactar ahí en diferentes partes, ¿no? De nada nos sirve pues que sea por allá un ingeniero, que sea por allá un abogado y pues que no maneje, por decirlo así, la economía. Tenemos que mirar, ¿sí? Porque pues es fundamental. Claro que los ministros pues tienen que tener esas competencias, pero el presidente tiene que manejar este lenguaje, ¿ok? La política económica, pues van a ser las herramientas de intervención del Estado en la economía para alcanzar unos objetivos, ¿no? Crecimiento económico, la estabilidad de los precios, que estábamos viendo todo el tema de la inflación, y pues que eso está muy atado también con el control que tiene el Banco de la República, ¿no? Constitucionalmente él es el encargado de controlar la inflación en Colombia y el empleo. La política monetaria, entonces, ya se refiere al conjunto de medidas que toma la autoridad monetaria de cada país con el objetivo de lograr la estabilidad de precios a través de variaciones en la cantidad de dinero en circulación. ¿Sí? En Colombia, la autoridad monetaria es el Banco de la República. Entonces, el Banco de la República va a ser como el banco de bancos. El Banco Central es donde todos los bancos comerciales van a tener cuentas con el Banco de la República y el Banco de la República también cuando un banco por X o Y motivo se quede sin dinero, le va a pedir dinero al Banco de la República, él le va a cobrar un interés por hacerle X o Y favor por 1, 2, 3, 4, 5 días. Sí, muchas veces los bancos comerciales se quedan sin dinero. Ahí es donde entra el Banco de la República, que es como el Banco Central, y el Banco Central pues va a tener también unas características fundamentales. El único que puede emitir la moneda, eh, los billetes, ¿no? Emisión de billetes es el Banco de la República, y el Banco de la República es el que va a controlar esa cantidad de dinero que se encuentra en circulación en la economía. Sí, entonces va a ser fundamental, por eso también que el Banco de la República esté controlando ahí esa cantidad de dinero, ¿no? Entonces, si hay demasiado dinero, eso también puede afectar. eh, Tiende también de pronto a subir los precios, eso puede llevar a que exista inflación. Entonces, por eso también, miren que ahorita, por ejemplo, ellos alzan las tasas de interés con el propósito de que los bancos
bancos comerciales como que no aprueben tanto crédito o que las personas vean que la tasa de interés está muy elevada y ellos no van a sacar dinero prestado, ¿sí? En temas económicos, por ejemplo, cuando estamos hablando de la tasa de interés, pues vamos a decir que la tasa de interés es el costo de oportunidad que va a pagar una persona por sacar un dinero. El costo de oportunidad se va a llamar la tasa de interés. Entonces, ¿de qué viven los bancos? De la tasa de interés. Y pues a partir de ahí, entonces el Banco de la República también empieza a vigilar todas estas tasas de interés, pero claro que también los bancos comerciales van a tener como otros tipos de medidas. También está la Superintendencia Financiera y ellos también van a tener, por ejemplo, unas tasas de usura. Entonces, por ejemplo, si ustedes comparan las tasas del Banco de la República versus la tasa de usura de los bancos, pues se van a ver que hay mucha diferencia, por ejemplo, entre las tarjetas de crédito, ¿no? Tarjeta de crédito está hablando como de un 2.3% mensual, que eso es altísimo. Sin embargo, pues si las personas sacaran ese dinero, por decirlo así, con el gota a gota o pues son unas tasas absurdas que te pueden cobrar diariamente el 2 el 3%, esos gota a gotas, yo no sé ni cómo maneja eso. O si uno le presta, por ejemplo, a un tío, le va a cobrar a uno el 5 el 10% mensual. Entonces, pues cosas de cosas. Vamos avanzando. La política fiscal, pues es el conjunto de medidas e instrumentos que utiliza para recaudar los ingresos. Entonces, si ustedes se acuerdan del flujo circular de la economía, cada uno de esos actores tiene que pagar impuestos. Entonces, por ejemplo, los hogares o las familias pagan impuestos. Las empresas, pues, van a pagar impuestos. Si, por ejemplo, yo soy una empresa que, no sé, importo, pues yo también tengo que pagar entonces unos impuestos porque son unos productos que vienen de otro país, entonces yo tengo que pagar algo que se llama arancel. Entonces, si yo traigo, por ejemplo, unos computadores, unos celulares, pues para que lleguen esos productos acá, hay que pagar un impuesto que es un arancel para que puedan venderse acá en este país, o si no se llamaría lo que comúnmente se denomina como contrabando. ¿Sí? Entonces, cuando los productos llegan por otros destinos no legales, economía subterránea, entonces ahí se denomina también como contrabando. Entonces, la política fiscal, ¿sí? Pues van a ser esos instrumentos que utiliza el Estado para recaudar ingresos para la realización de las funciones del sector público. Entonces, por ejemplo, ahorita pues el gobierno colocó una emergencia económica por X o Y motivo. ¿Por qué? Pues porque no se aprobaron esas reformas tributarias. La reforma tributaria, ¿para qué es? Para recaudar mucho más impuestos. Entonces, al no aprobarse esas reformas tributarias, ¿a dónde recurrió el gobierno? A una emergencia económica para, de forma unilateral, subir de una vez a X o Y actores, a X o Y empresas o personas que tienen tanta riqueza o que tienen, en fin, ciertos capitales. Entonces, por eso es fundamental que desde el Ejecutivo, donde está pues el presidente, se tenga muy buena comunicación con el Legislativo, sí, que es donde está el Congreso, porque uno no puede operar sin el otro, ¿no? Entonces, ¿qué sacamos que el presidente lo escogieron 10 millones de colombianos? Pero si miramos el Congreso, entonces los congresistas de ese presidente son muy pocos. Entonces, de esta forma no se le van a aprobar las reformas. Entonces, pues ahí es donde empiezas a hacer como un choque de trenes, ¿cierto? Entonces, por eso es fundamental, muchachos, como ir mirando todos estos conceptos, porque unos van atados a la otra. Pues es evidente que nuestro curso tiene como mucha connotación
con el, con el gobierno nacional. Entonces, pues, eh, todo este tema de la política fiscal, pues, es fundamental. Por ejemplo, ahorita que han salido tantos concursos para entidades como, por ejemplo, la DIAN, como las Contralorías, el Gobierno Nacional Central, pues hay muchos cargos que van a operar para bachilleres, hay muchos cargos que van a operar para técnicos, para tecnólogos, pero entonces si vas a tener un tipo de estos cargos, tienes que manejar mucho la constitución política de Colombia, ¿no? Tienes que mirar entonces eh, todas estas partes, ¿no? Porque pues a partir de ahí en una prueba pues va a ser clave, pero por ejemplo un bachiller para la Diana ya se puede ganar 2.500.000, 3 millones de pesos, un bachiller, pues por eso la importancia de uno prepararse mucho para el sector público, ¿no? El Producto Interno Bruto, pues es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la producción de bienes, de servicios y de demanda final de un país o región durante un periodo determinado, ¿no? Generalmente es de un año. También se conoce como demanda agregada, ¿sí? Entonces, pues acá tenemos todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico. Entonces, si queremos saber si un país es bueno, es próspero, pues tenemos que mirar su Producto Interno Bruto, si creció respecto al año anterior, si disminuyó. También muchas veces puede crecer, creció al 7, después al 6, después al 8, o sea, no puede ser como un crecimiento tan estable, pero lo importante es que crezca. Si ya entonces empieza a no crecer su economía, pues es muy preocupante, ¿no? Porque ahí es donde empezamos como a sufrir en un país, porque empieza a llamarse esa palabra que a los economistas nos da mucho miedo, que es la recesión, y es precisamente cuando el Producto Interno Bruto no aumentó, sino que decreció, cuando empezamos a mirar que la tasa de desempleo es muy alta, la inflación es muy alta. Entonces, un poco de variables que puede presentar una tormenta perfecta en un país, que puede haber hiperinflación como estilo Venezuela, que por ejemplo haya un pensionado, no le alcanza lo que le pagan, sino por ahí para 2 o 3 días. Entonces empezamos a mirar que realmente ahí empieza como a desmejorar mucho la calidad de vida de las personas. Ok. Seguimos. Ya entramos entonces un poco acá como con la actividad, ¿no? Tienen que descargar algunas partes como que van a ser claves precisamente de algunos indicadores, ¿sí? Acá, por ejemplo, está la primera, una tabla en la cual pues tenemos que ir al DANE, ¿sí? Acá es fundamental que ustedes observen, por ejemplo, cómo es el consumo, la inversión, el gasto del gobierno, ¿no? Como es eh, un tema, pues ahí fundamental. Ahí empezamos como a hacer algunos cálculos, ¿sí? Algunos cálculos que nos van a arrojar algunas partes que van a ser claves. Cuando hablamos, por ejemplo, de algunas variables, ¿no? Sí, ahí tenemos entonces algunas partes que nosotros empezamos a mirar. El gasto público, ¿qué es? El gasto público, pues, es lo que se gasta el Estado. Sí, entonces eh, el Estado va a tener muchas deudas, por decirlo así, y va a tener mucho gasto. Entonces, por ejemplo, gastos en hospitales, gastos en salarios de los policías, de los médicos, de los docentes, de los maestros, en fin, todos los servidores públicos, más los contratistas, más las obras públicas, más un poco de variables, pues eso se va a denominar gasto público.
En algunas tablas de esas que ustedes ya están bajando, pues se va a bajar de pronto de parte trimestral, ¿no? Entonces, pues lo que tienen que tratar de sumar es ese gasto público mm, anual, ¿no? Presentarlo de esta forma así como está. Lo mismo, por ejemplo, la inversión pública, ¿no? La inversión pública, pues nosotros también la tenemos que ir calculando, tenemos que ir mirando ahí como las bases ahí fundamentales que puedan entrar, entonces en todos los enfoques del gasto, ¿cierto? Y de igual forma el ahorro nacional, ¿sí? Entonces ahí se van presentando y ahí vamos mirando precisamente año a año cómo tenemos esos valores y también pues empezamos a mirar qué tipo de tendencia se presenta, ¿no? ¿Sí? Entonces acá empezamos a mirar, por ejemplo, cómo es el comportamiento y, por ejemplo, de un año a otro, ¿sí? Cómo se presenta entonces, por ejemplo, una disminución entre un año y otro, ¿cierto? Y ahí a partir de ahí también empezamos a mirar, por ejemplo, para calcular, entonces el 26,9 menos el 27, entonces siempre es aconsejable como coger el año 2, ¿no? Entonces, por ejemplo, si mirábamos acá, gasto público, entonces para mirar precisamente la variación, miren que acá era como yo les mostraba anteriormente. Esa es una variación simple, año 2 menos año 1. Entonces, por ejemplo, acá, la variación de estos 2 años, entonces siempre voy a coger el año 2 menos el año 1. Sí, entonces, por ejemplo, acá 27,7 menos 28,3. Entonces, acá nos da una variación negativa de menos 0,6. Miren que va a pasar lo mismo en el año 2023 al 2022. Entonces, 26,9, mírenlo acá arribita, menos 27,7, vamos a tener una variación negativa del 0,8. ¿Sí? Claro, ustedes también le podrían sacar a eso pues la variación porcentual. ¿Qué les faltaría ahí? Simplemente dividirla en el año uno. Entonces ahí ya mirarían y ahí a partir de ahí pues ya tendrían el porcentaje también, pues si ustedes quisieran llevarlo un poco más allá. ¿Ok? Acá entonces ustedes van a ver, por ejemplo, tanto en el año del 21-22 como el 22-23, por ejemplo, en el gasto público, los dos son negativos. Entonces, ¿cuál es la tendencia? Contractiva. Acá en la inversión pública, por ejemplo, 21 y 22 nos da positiva, ¿sí? Y pues es evidente, pues porque acá 5,1 menos 4,7 pues nos da positivo, más 0,4. Pero ya en el 2023 nos da 4,9 menos 5,1 nos da 0,2. Entonces acá la tendencia es mixta, o sea, no es contractiva, o sea, uno es positivo y el otro es negativo. Y acá pues el ahorro nacional hay una caída también, ¿no? De igual forma también para tenerlo presente. La próxima clase vamos a trabajar mucho más esto en Excel para que ustedes lo tengan presente, ¿no? Para que también me pregunten vamos a hacer el CIPAS, también nos queda una clase, entonces para que estén un poquito más tranquilos. Sin embargo, acá les voy hablando un poquito como de la actividad para que la tengan clara, ¿ok? Y ya pues la construcción, dime, Ricardo. Buenas noches. Tutor, justamente quiero hablar sobre eso. No sé si puedo hacer el momento para hablar. Es que yo me encuentro desarrollando la matriz en este momento, pero yo tuve una confusión, entonces no sé si se es prudente, pues, despejarla en este momento, Pero ¿cuál es la confusión? Dime. porque yo empecé a hacer la matriz comparativa con el gasto público, justo
Ya aquí un momento busco esta información. Con el marco fiscal de mediano plazo del 2023, justo con el gasto público, pero lo estoy abordando es a nivel distrital, o sea, de Bogotá. ¿Eso tiene alguna complicación o se puede hacer así o es a Mm, nivel nacional? No nos sirve, tiene que ser a nivel nacional, ¿sí? Porque, Porque por- en las referencias, yo estuve, pues ahí relacionadas las referencias donde uno puede consultar la información y entré pues al portal de Mini Hacienda y allí descargué el marco fiscal de mediano plazo del 2023. Esa es la que me sale, pero no encuentro la nacional. No sé cómo buscarlo. También está o sea, tienes que mirar tanto la del DANE como la del Banco de la República. En el Banco de la República ahí está, ¿sí? Si tú miras la del Banco de la República, ahí se encuentra también toda esa parte, ¿no? Entonces, tienen que descargarla. Yo mañana les voy a enviar ahí como unos enlaces para que lo vean, un paso a paso para que lo vean, ¿sí? Sí, porque Porque, es por, confuso. Pues para mí en lo personal ha sido confuso porque pues yo estaba haciendo la matriz cuando ahí leyendo, yo dije, pero esto es de Bogotá, o sea, están hablando solo de Bogotá, del gasto público y pues aquí dice que es a nivel nacional. Pues esa era la duda que yo tenía y he estado pues mirando ahí en el portal y no he podido encontrar cómo descargar el marco fiscal de mediano plazo del 2023 pero a nivel nacional. Sí, sí, no sé que se les puede presentar, sí, pero no, yo les voy a enviar ahí la información para que ustedes la trabajen, o sea, no se preocupen por eso. Lo fundamental ahí es mirar precisamente de dónde se descarga y pues en economía entonces todo tiene que estar en la misma línea, ¿sí? Por ejemplo, te pongo así para que lo tengas presente, ¿no? Si tú estás, por ejemplo, calculando una tasa de interés, tiene que ser una tasa de interés que la tasa de interés está en meses, eh, pues todos los periodos tienen que ser en meses. Entonces acá pasa lo mismo. Si estamos hablando de todo el gobierno nacional central, si estamos hablando de Colombia, no puedes comparar, por ejemplo, solamente con Bogotá, ¿sí? Porque entonces pues no nos va a quedar bien. Claro, por Sí, ejemplo, esos distritos como tan grandes, porque es que, por ejemplo, Bogotá produce en Colombia más o menos como el 25 a 30% del PIB de Colombia. O sea, Bogotá es un monstruo. Bogotá puede producir mucho más que algunos departamentos, porque pues primero estamos en un país que está demasiado centralizado, ¿no? Bogotá estará alrededor ahorita como con 9 o 10 millones de habitantes, no sé, pero pues Bogotá, mira nomás ahí que está como el 25% de la población de Colombia está en Bogotá. Entonces sí, Bogotá es un monstruo, pero tiene que ser comparable. Entonces yo mañana les voy a enviar ahí, en todo caso, los enlaces en los foros para que ustedes los desarrollen de ahí, de esas partes, ¿no? Sigan las sí. instrucciones. Bueno, pero Mi pregunta es, no pasa nada, o sea, vamos bien de tiempo, estamos supremamente bien y lo que te digo, nos queda ok, una clase todavía que es el CIPAS. Y adicional, yo les voy a enviar los archivos ahí para que les quede un poquito más suave, ¿les parece? yo tengo la duda, ¿usted nos enviaba como las tablas, o sea, donde está toda la información, o uno le toca explorar el portal? Porque, por ejemplo, explorando también el portal del DANE, allí, pues sí, son cosas que son nuevas para mí. Entonces, por ejemplo, ahí me sale anual, trimestral, y uno modifica y dependiendo de lo que uno modifique, pues cambia la variable. Y el portal del DANE tampoco lo entendí muy bien. O sea, no sé Exacto, si nos... por lo que yo les decía, que lo que pasa es que, por ejemplo, la mayoría de estas entidades tienen que pasarle informes trimestrales al Congreso, ¿sí? Entonces van a existir
por ejemplo, unos informes, el Banco de la República le tiene que rendir unos informes al Congreso de forma trimestral, ¿sí? Entonces, pues se condensa la información por trimestre y también va a ser como un indicador bueno como para mirar, oiga, cómo vamos en este trimestre, tenemos que mejorar, tenemos que tal. Pero sí sé que se puede presentar la confusión, pero entonces todo lo tenemos que llevar anual. Todo lo tenemos que, así tengamos la información trimestral. Sí, no les estoy pidiendo pues información, porque sí puede haber unas asimetrías, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? De pronto a uno acá en el año 2021 le dio 79, 79,2. Bueno, está aproximado. En inversión a uno le dio por acá, no sé, porque es que puede ser diferente, ¿no? Y también está lo de los precios corrientes, precios constantes, entonces también se puede presentar como algunos cambios nomás ahí por esas dos mediciones. Pueda que sea el mismo año, que sean las mismas mediciones, pero pues no va a pasar nada finalmente porque vamos a tratar de que todos tengan la misma información, ¿sí? Listo. Bueno, muchas gracias y pues quedo pendiente a las Yo, referencias que nos va a compartir. dale, dale. En todo caso, acá lo que se busca es que empecemos como a generar como este trabajo de campo, ¿cierto? Porque es que eso es lo que, como una de las competencias que se busca acá también, es precisamente como dinamizar y que ustedes como que empiecen a analizar e empiecen a descargar. Sin embargo, yo les voy a enviar ahí enlacitos, les voy a enviar instrucciones, cómo deben hacerlo para que les quede un poquito más, pero pues estaba esperando a que nos reuniéramos para explicarles un poquito mejor. Sin embargo, hoy centrémonos. Me interesa mucho que nos centremos en formulitas por ahí para que ustedes vayan comparándolas, para mirar a ver si está bien, en fin. Y ya después nos centramos es en solo los datos. Bueno, bueno. Ya para esta segunda matriz, ¿cierto? Generalmente, pues hombre, nosotros ahí tenemos también diferentes medidas y diferentes como partes, ¿no? Entonces, ahí también para esta segunda matriz, nosotros podemos también recurrir como al DANE, al todo lo que tiene que ver con el PIB, enfoque del gasto, ¿sí? Van a ver ahí como diferentes hojas en las cuales pues ustedes tienen que mirar el respectivo año, ¿sí? Y a partir de ahí pues también empiezan a hacer el análisis, ¿no? Entonces tienen que primero buscar el año, eso va a ser unas series de años muy amplias. Ustedes tienen que empezar a mirar qué página, en fin. Y a partir de ahí pues hay unos datos, ¿sí? Que nos va a dar el enfoque de la segunda matriz desde el modelo keynesiano, ¿no? Entonces, a partir de ahí, entonces nosotros tenemos, pues, y desde el enfoque keynesiano, pues ahí no vamos a tener en cuenta, pues, el sector externo, ¿no? Entonces, ahí en esa tabla, pues, nosotros tenemos que mirar, y yo les voy a enviar ahí algunos enlaces también para que los miren, ¿no? Porque hay unos datos que van a mirar, por ejemplo, del Banco Mundial, hay otros que van a mirar del DANE, hay otros que van a mirar del Banco de la República, ¿sí? Y pues a partir de ahí se va a calcular es esto. Pero entonces lo que les digo, ya mañana yo les envío, ya les voy enviando ahí los enlaces para que ustedes vayan consultando, para que ustedes vayan mirando. Ya con eso, entonces, por ejemplo, tenemos ya el consumo, la inversión y el gasto. Supongamos que ya tenemos toda la información desde el modelo que inicial. Ya para calcular el PIB o el ingreso, simplemente se suman esos tres, ¿no? Entonces yo ya sumo consumo más inversión más gasto, tanto del año 2021, del 2022 y del 2023, y ya voy a obtener acá, pues,
el ingreso de esos determinados años. Eso es para calcular el ingreso, por decirlo así, de esos años del 21, 22 y del 23. Ya cuando decimos, por ejemplo, para calcular la propensión marginal al consumo, entonces pues yo tengo que hacerlo también con dos periodos de tiempo, ¿no? Entonces tengo que mirar precisamente, tengo acá, la propensión marginal es esta C minúscula, ¿sí? Tengo acá la variación del consumo y la variación del ingreso, ¿cierto? Entonces, pues en primer lugar, ¿qué consumo? ¿Qué consulto? La variación del consumo, ¿no? Que es 80,1 menos 78,5, ¿sí? Miremoslo acá, 80,1 menos 78,5 acá. Miren que estamos cogiendo 2022, 2021. Siempre empezamos por el año 2 y empezamos también a mirar pues el cambio en el ingreso, ¿no? Entonces pues acá también si miramos, ahí lo obtenemos. Esto ya después de que uno obtiene los datos es demasiado mecánico, ¿no? Entonces 19,2 menos 17,6 y ahí vamos a obtener pues las dos variaciones, ¿sí? Entonces nos da 1,6 y 2,6, eso nos va a dar 0,615 que sería la propensión marginal al consumo. De igual forma, pues hacemos lo mismo para los otros años, ¿cierto? Y hacemos un promedio, ¿no? Entonces hacemos 2022 y 2023, cuál es el cambio en el consumo y cuál es el cambio en el ingreso. Nos da la propensión marginal de esos dos periodos, 2022 y 2023. Sumamos, ¿sí? O sea, estadísticamente, entonces sumamos la propensión marginal del 2021 y del 2022, nos da 0,615, más la del 2022-2023 que nos da 0,318. La sumamos y la dividimos en 2, eso nos va a dar 0,46. ¿Sí? Esa va a ser entonces la propensión marginal al consumo para esos 3 años. Ya después para calcular el multiplicador keynesiano, pues evidentemente que necesito, miren la fórmula, ¿no? El multiplicador keynesiano va a ser igual a 1 dividido 1 menos C. Entonces, pues si miramos acá, nos había dado 0,47. Esta vamos a reemplazarlo acá en el multiplicador keynesiano, ¿no? Entonces nos va a dar 1 dividido 1 menos la propensión marginal al consumo, que nos da 0,47. Eso nos da 0,53 y 1 dividido 0,53 nos da 1,89. Eso, pues la interpretación va a ser que cada peso adicional de gasto genera 1,89 pesos en la economía. Esa es la fórmula entonces de mirar. El ahorro, pues desde el punto de vista keynesiano, pues simplemente va a ser que el ahorro va a ser igual a la inversión. Entonces, pues ahí ya lo calcularíamos de la siguiente forma. Y pues ahí tenemos algunas otras variables. Yo en todo caso, pues les voy a enviar eh, esas referencias con los enlaces, pues para que les quede muy bien, muy claro con las estructuras y les voy a enviar esa presentación con estas cifras que están como muy similares a la que nos pide como la actividad, ¿no? Para que ustedes las vayan mirando. ¿Ok? No sé si tengan de pronto alguna duda, alguna pregunta antes de finalizar. Entonces recuerden que todavía nos queda, vamos a trabajar y voy a tratar también de enviarles como un Excelito para que ustedes lo trabajen, simplemente sea que ustedes lo diligencien y las interpretaciones las realicen ustedes. Entonces, en los foros les voy a ir subiendo como esas instrucciones con los enlaces para que ustedes descarguen la información. Y
nos queda todavía pendiente la parte de nuestro encuentro del CIPAS, entonces también estén un poquito más tranquilos, todavía nos quedan 15 días para la presentación de la actividad. Yo creo que dentro de 8 días alcanzamos, voy a planear bien a ver si alcanzamos a hacer el CIPAS y yo les aviso con tiempo, con antelación para que se inscriban y ahí vamos a trabajar como con más calma, por decirlo así, cada una de estas partes, sino que hoy como era, La reforma a la salud, eh, sin discutir, así hoy fue como, como dieron la ley de... hoy como era a nivel general de toda la fase, pues teníamos que contextualizar, ir mirando algunos ejemplos. Y pues esta semana entonces les envío enlaces, les envío las matriz y vamos trabajando. En todo caso, los que vayan haciendo avances, yo les voy a ir revisando y les voy haciendo también las retroalimentaciones ahí por los foros. Bueno, dudas, preguntas, muchachos, antes de finalizar. Tutor, bueno, ¿sí puedo hablar? Dime, sí. Esto, sí, yo también tengo el mismo inconveniente, digamos que el compañero que habló, digamos que yo voy a buscar información. Yo busqué en el Ministerio de Hacienda, claro, yo puedo Sí. descargar los Excel, pero aparece mucha información y no sé cómo sacar todos los datos porque aparecen muchas tablas. Entonces eso me confunde un poquito. O sea, eso porque Por- digamos que lo otro, en adelante yo lo tengo claro más o menos cómo se hacen las fórmulas porque pues no son tan difíciles, solamente buscar sí. y colocar los datos. No, En por eso eso tiene les inconveniente. digo, Fiverr, que les voy a enviar ahí Ujú, sí, como el enlace y como un paso a paso de dónde tienes que descargarla. Sin embargo, entonces por eso es que es importante que entre todos vayan uniéndose, pues como para identificar, oiga, vamos bien, esta cifra está muy alta, esta cifra está muy baja, pero lo que les digo, ya para la otro encuentro ya vamos a mirar ya como las cifras ya claras para ver cómo van, ¿ok? Y yo les voy a enviar ah, ahí como los enlaces de cada una con una explicación, tienes de que bajarlo de esta forma, descargarlo de esta forma y vayan ahí como familiarizándose. Yo sé que no es fácil porque pues son cifras que nunca habíamos visto, que no habíamos descargado esas bases de datos, que hay un poco de hojas en esos Excel, entonces pues, pero vamos a tratar de trabajarlas, bueno. sí, muchas gracias, tutor. Y otra cosa que he tenido inconveniente es que el correo interno no me funciona a mí. Yo ingreso y no puedo ver los mensajes. Y pues no, he intentado comunicarme con lo de, pero no he podido para el mejoramiento de ese inconveniente. Bueno, me escribes y miramos, pero colócalo en el foro o por el correo institucional también me envías un mensaje a ver si te puedo ayudar. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces estemos ahí como un poquito más tranquilos y ya la otra semana miramos, les voy a enviar una matriz ahí para que vayan mirando, algunos datos también les puedo enviar en la misma matriz para que lo utilicemos y de igual forma pues estar muy pendientes de los foros, vayan enviándome los avances, yo voy mirando. El último foro que miré fue el del viernes, pero hoy trato de estar muy al día con ustedes. Hoy estuve en unas reuniones en la universidad, no les pude responder, pero ya mañana nuevamente estoy con foros al día. Vayan enviándome sus avances, yo les voy mirando y ya mañana en los foros les voy a enviar el pasos a pasos a ver cómo van calculando esas cifras. Bueno, lo importante es sacar la cifra y ya después vamos mirando lo otro que ustedes, esta clase de hoy también va a quedar grabada, yo sí las voy a enviar también la presentación a sus correos para que ustedes los vayan teniendo. Bueno, Eso, profe, muchas gracias. bueno. Quedamos así, muchachos, ánimo y tranquilos que ahí vamos trabajando. Yo les voy a colaborar mucho en esa parte. Bueno, no lo duden. Gracias, profe. Gracias, tutor. Gracias. Bueno, Ricardo, que estés bien. Quedamos así.